Hermanos y hermanas, nos han convocado el Padre para vivir la Eucaristía. Aprendamos las enseñanzas de la palabra de Dios y dispongámonos el corazón para que su Espíritu nos guíe por el camino del amor. Cantemos con alegría. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados diciendo juntos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentos la palabra proclamada. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto
con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, Manú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor nos dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor nos dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor nos dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor,
danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. También hoy Jesús sabe por qué le buscamos. Aquellos se acercaron pensando en lo que les faltaba, y creo que es algo muy humano. Gran parte de la infelicidad humana radica en esa costumbre de estar siempre pendiente de lo que nos hace falta en un momento determinado, pero muchas veces se nos olvida valorar agradecidamente lo que tenemos. El pueblo de Israel había contemplado las maravillas que Dios había hecho para librarlos de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel era consciente de que el Señor caminaba con ellos. Y sin embargo, añoran la comida que tenían en Egipto. Estaban tan pendientes de lo que les faltaba que no sabían valorar lo que tenían, ni tampoco sabían gozar de la esperanza de lo que el Señor les había prometido: una tierra de libertad. Vivían murmurando y vivían con una gran tristeza y frustración y desesperanza en el alma. Y es por eso que el camino se les hacía pesado, tedioso y largo, algo insoportable, algo con el que ya no podían. Y hoy Jesús nos invita a fijarnos más en lo que tenemos que en lo que nos falta. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la capacidad de hacer de nuestras obras las obras de Dios. ¡Qué grandeza! Lo que haces tú ordinariamente, tienes la capacidad de hacer con esas obras las obras de Dios. Porque la fe en Jesús nos permite transformar todo lo que hacemos en una obra de Dios, ya que sus milagros no son una manera fácil para resolver las consecuencias de la inactitud o para facilitar nuestra comodidad. Ese no era el sentido de los milagros que Jesús hacía. Ese es el gran milagro cotidiano que podemos realizar con Cristo por el amor que ponemos en nuestras ocupaciones habituales, lo que hacemos en el día a día, en la cotidianidad de nuestra vida, hacer las obras de Dios. ¡Qué gran responsabilidad! Y más cuando los tiempos son difíciles.
en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, está la fuente para que recuperemos la primacía de Dios en nuestra vida, donde se hace cercano, porque es ahí donde el Señor se convierte en nuestro alimento. Aquí Él se hace fuerza en el camino, con frecuencia difícil para cada uno de nosotros. Aquí en la Eucaristía es donde Él se hace fuerza para nosotros en el camino, con frecuencia difícil para cada uno de nosotros. Porque la Eucaristía dominical, hermanos, nos tiene que arrancar de nuestro individualismo, comunicándonos el Espíritu de Cristo que nos une íntimamente a los hermanos en el misterio de comunión que es la Iglesia. Estamos llamados a hacer la coinonía, la comunión, la hermandad, tener este Espíritu de Cristo, y para eso debemos de dejarle espacio al Señor en nuestra vida, que con frecuencia se torna difícil. Y además, la Eucaristía se convierte en un momento privilegiado de transformación de la sociedad y de la cultura. Existe en nuestro mundo una gran tentación de hacer un lado a Dios, de dejar a un lado a Dios, o con mucho tolerarlo como una elección privada que no debe interferir en la vida pública. Hay ideologías que han buscado organizar la sociedad con la fuerza del poder y con la fuerza de la economía. Pero la historia demuestra cómo el objetivo de asegurar a todos desarrollo, bienestar material y paz, prescindiendo de Dios y de su revelación, concluye destruyéndose la historia. Simplemente echemos una mirada a la vida de nuestra sociedad hoy, de nuestro país, del mundo entero. Querer construir la vida al margen de Dios es estar cavando nuestra propia tumba, es estar cavando nuestra propia muerte, nuestra propia destrucción. Pidamos al Señor nos ayude a vivir valorando lo que tenemos, para que sea verdad en nuestra vida que en la comunión eucarística, esta que realizamos en cada misa, está incluido el ser amado por el Señor y el amar a los otros, por lo cual una Eucaristía que no comporte un ejercicio concreto del amor está incompleta en sí misma. ¿Y cuántos pecados no confesamos de esta naturaleza, cuando nuestras Eucaristías son rutinarias, cuando nuestras Eucaristías son para que el otro o aquel me vea que fui a su boda, cuando nuestras Eucaristías no tienen ese efecto que me lleve al encuentro con los demás y ser fermento en la masa y construir, aportar para que nuestra sociedad y la cultura se transformen. En la primera generación de cristianos, esto era lo que encendía.
Los paganos veían a los cristianos y se despertaba en su corazón el deseo de abrazar la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Y es ahí, está aquí el gran desafío para nosotros adultos, porque detrás de nosotros viene una multitud de generaciones jóvenes, de adolescentes, que han abandonado la fe, no todos. Pero, ¿qué hacemos para poder transmitirles la fe sin sermonear, como se dice, ¿no? Sin moralismos, sino transmitiendo el cristianismo en su esencia, el amor. Un amor que me lleva a respetar al otro, un amor que me lleva a no juzgar al otro. Las primeras comunidades cristianas había de todo, pero abrazaban la fe y se ayudaban unos a otros desde la experiencia del amor fincado en Dios a dejarse transformar por la gracia, pero también por la hermandad, por la fraternidad, por el amor sincero, porque no se puede ser cristiano queriendo estar nada más bien con Dios, pero despreciando, marginando a los demás. Qué responsabilidad tan grande pues tenemos si queremos comprender el Evangelio que hoy nos ha tocado meditar en este sentido. Nuestras Eucaristías tienen que ser fecundas y esa se notará en la vida cotidiana. Pidamos esta gracia al Señor. Que así sea. Que así sea. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que está siempre cerca de los que le invocan, y en su Hijo Jesucristo nos ofrece el pan vivo y verdadero. Digamos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que ofrezca a todos los hombres el alimento de la Eucaristía como camino de salvación y de vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, para que el pueblo de Dios se vea siempre acompañado por pastores santos, que encarnen la misericordia y la bondad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de todo el mundo, para que trabajen por garantizar un orden de justicia y convivencia y erradiquen el hambre en toda la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, para que por medio de la ayuda de Dios y de la caridad de los cristianos se vean libres de sus angustias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que participando del pan de la vida logremos renovarnos en la mente y en el espíritu y abandonar el hombre viejo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Héctor Javier Sánchez Martínez, Mercedes Evangelina Cuevas Montes, Oyuki Matilde Flores Centeno, Marco Antonio Cázares Cepeda, Jesús Carlos Manríquez Alanís,
su 11º aniversario, Esperanza Alanís Hernández en su 7º aniversario, Jesús Manrique Segoviano en su 1er aniversario, Francisco Martínez Recendis, Gerardo Martínez Sandoval en su 1er aniversario, Josefina Jaramillo Vargas, Pedro Gómez Hurtado, Gerardo Gómez Jaramillo, Santos Estrada Molina en su 4º aniversario, Eduardo Francisco Limón Musquiz, María Guadalupe Sánchez Fonseca en su 1er aniversario, Benjamín Buón Castañeda, Lidia Verdugo en su 1er mes, Ernestina Martínez Espinosa de los Monteros a 1 semana, las benditas ánimas del purgatorio, Bernardo Ramírez, Odilón Castillo Fortoso, Berenice Castillo Calleja, Susana Beltrán Pérez, Horacio Armando Garduño del Pozo, Rita Araceli de Rubín Araiza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud del niño Emiliano Bermejo Aguilar, Carmen Orozco Hernández, Carmen García de Anda, María Elena Esparza Jiménez, Eduardo González Arroyo, Elvira Arroyo González, Lorenzo Rodríguez Bustamante, Carlos Peña Alvarado, José Molina, Claudia Arbizu Castillo, Roxana Anaís Campos Benítez, María Magdalena Arce Arreguín, Héctor Magno del Rubín Arce. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las necesidades de Lidia Morales Méndez, familia Rodríguez Valiente, familia González Valiente, familia Abitúa Rodríguez, Beatriz Pérez y Aguileta, Marta Ortiz Domínguez, Jorge Núñez Alba, Margarita Flores Bermúdez, Antonio Bremer Gallo, Susana Malacara de Aguirre, Ana María Morales Aguilar, Alfredo Guón Castañeda y familia, familia Olivera Morales, en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe de Lucrecia Altamirano Burgos, en acción de gracias por la recuperación de María Elena Guerrero Escamilla, en acción de gracias por los 18 años de vida y por el término de su bachillerato de Yani Yael Lara Cázares, en acción de gracias por un año más de vida de Flavio Alfredo Flores Bonilla. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que has confiado al hombre las riquezas inmensas de la creación, escucha las oraciones de tu iglesia. No permitas que a ninguno de tus hijos le falte el pan de cada día, y suscita también en nuestros corazones el deseo de saciar aquella hambre de verdad que tú mismo infundes en el corazón de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Todo. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. ¿Todos? Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti
en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan ahora un signo de paz. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer esta modalidad de la comunión. Vamos a hacer 2 filas, respetando los señalamientos que tenemos ahí en el piso. Se van acercando para que les pongan.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso importante, van a estar cerradas las oficinas esta semana, pero vamos a estar anotando intenciones aquí donde está la tiendita aquí, luego después del biombo de madera, de los cuadritos de madera, a mi mano derecha. Se van a estar allí anotando intenciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. Tengan una bonita semana, Dios les bendiga y hay que seguirnos cuidando. Gracias igualmente.